tema que les quiero compartir hoy, como decía, ¿qué conversás con vos, ¿no? Cuando hablas de vos, ¿no? ¿Qué te conversás de vos cuando hablas con vos? Y es un poco una contradicción, pero me gusta arrancar cuando hablo sobre conversaciones, primero preguntándoles si saben que conversan con ustedes mismos. ¿Lo saben a eso? Que nosotros conversamos con nosotros mismos. De hecho, lo más interesante es que más del 90% de las conversaciones que tenemos durante el día son con nosotros mismos. Muy interesante esto, pero todo el tiempo estamos hablando y conversando con nosotros mismos. Bien, de hecho, escuchamos al otro dado lo que conversamos con nosotros. Bien, nos levantamos a la mañana y decimos, uy, hoy tengo que hacer esto, tengo que ir a trabajar, tengo que bancar a mi jefe que no lo aguanto, uy, mi compañero de trabajo que siempre tiene cara de traste, uy, tengo que ir, o lo contrario, voy a mi trabajo que me gusta, entonces voy a tener un día bárbaro. Digo, tenemos distintas conversaciones, ¿no? Cuán conscientes seamos de esas conversaciones es donde nuestra vida empieza a cambiar. ¿Ok? Entonces, les quiero compartir para empezar una anécdota, una historia que me sucedió a mí en donde yo logré entender muchísimo esto de las narrativas que vamos a hablar hoy, de las conversaciones que tenemos. Y resulta que hace un tiempo yo los jueves me gusta jugar al fútbol, soy de Madera, pero me gusta jugar al fútbol, y jugamos con varios amigos que trabajan en el banco. Bien, acá en Santa Fe el banco eh, cierra 13:15, pero bueno, entre que se quedan y todo, se quedan hasta las 4 de la tarde haciendo caja y todo. Entonces, jugábamos siempre los jueves a las 7 de la tarde, jugábamos al fútbol. Y un día nos juntamos el miércoles a la tarde, nos juntamos con estos amigos, éramos un grupito, y nos juntábamos a tomar un café y hablar. Y resulta que uno me dice, un día me cuenta y me dice, vos sabés que para mí el jueves es un día maravilloso, yo me levanto contento, me levanto feliz, porque ese día hago lo que más me gusta, que es jugar a la pelota. Entonces me levanto temprano, me pego un baño, me preparo el bolso y todo el día estoy contento porque sé que al otro día, perdón, sé que a la tarde, cuando salgo a trabajar, voy a jugar al fútbol. Esto se me genera una enorme alegría. ¿Ok? Entonces otro me dice, mirá, vos sabés que para mí los jueves son terribles, no pasa nunca la hora. Me dice, porque juego al fútbol que a mí me gusta jugar, pero me levanto, imagínate, me dice, me levanto a las 7 de la mañana y recién juego a las 7 de la tarde, son 12 horas. Entonces ese día no termina nunca, se me hace re largo, el trabajo es pesadísimo y la verdad la paso mal durante el día por todo el tiempo que me demora en llegar a jugar al fútbol, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Yo digo, interesante la reflexión. Fíjense que eh, estoy hablando de estos dos amigos que los dos hacen lo mismo. Van a trabajar al mismo lugar, al mismo banco, se preparan el bolso de la misma manera, juegan a la pelota a la misma hora, juegan juntos y sin embargo hay dos emociones totalmente diferentes. Uno, el primero, tiene la emoción del entusiasmo porque ese día va a ser lo que más le gusta, va a culminarse ese día jugando al fútbol que le encanta. Y en el otro prevalece la emoción del enojo, porque el día es re largo para poder llegar a eso que él quiere, que es jugar al fútbol, ¿no? Entonces, fíjense cómo esas dos emociones que aparecen, de alguna manera, están constituidas por lo que vamos a ver ahora. ¿Qué tiene que ver con las narrativas? Tiene que ver con lo que nos conversamos sobre eso que pasa. ¿Bien? Tiene que ver en cómo vos te conversás del trabajo que tenés, de qué te conversás con respecto a la actividad que haces, y van a ver que si logramos tomar conciencia de ese tipo de conversaciones, podemos lograr un gran cambio en nuestra vida. A mí me gusta hablar, de hecho, en mi canal de YouTube y todo lo que hago, me refiero a conciencia y bienestar, porque yo creo que cuando logramos tomar conciencia de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de sentir, podemos empezar a lograr un cierto bienestar en nuestra vida. ¿Y a qué me refiero con conciencia? Porque cuando hablo de conciencia, hablo de conciencia con S y C. Bien, después está
la conciencia con C, que tiene que ver con, de alguna manera, lo que está bien, lo que está mal, que no es eso lo que vamos a abordar, sino la conciencia con S y C, que tiene que ver con lo contrario a la automatización, a salir del automático, ¿bien? Y empezar a tomar conciencia de qué es lo que pensamos, ¿no? Entender que a estos dos amigos lo que les cambia el día no es lo que pasa, no es el trabajo, no es el fútbol, sino que es lo que ellos se conversan de ese día. ¿Ok? Tu jefe es lo que es, tu trabajo es lo que es. Pero no obstante, en mi experiencia y en haber estado y trabajar en organizaciones, veo el mismo contexto, el mismo espacio, el mismo lugar, y en ese mismo lugar veo personas que están disfrutando su trabajo y veo personas que no lo disfrutan. Entonces digo, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con la conversación. Bien, así que en este tiempo que vamos a compartir juntos, vamos a trabajar sobre las narrativas. Bien, los voy a invitar a que si quieren compartir algo, si quieren traer algo, lo escriban en el chat, abran el micro y me interrumpen. No me gusta la idea del monólogo, sino que me gusta conversar, porque el aprendizaje desde la mirada del coaching decimos que es horizontal, es un ida y vuelta constante, así que cuanto más hablen ustedes, no solamente van a aprender ustedes de lo que yo les pueda traer, sino que yo también voy a aprender de lo que ustedes me traigan. ¿Ok? Comenzamos, ¿les parece? ¿Sí? Y después les voy a hacer algún ejercicio, porque de alguna manera mi objetivo de lo que quiero que se lleven de este espacio es conciencia de su manera de pensar, de su manera de conversar. ¿Bien? De por sí les digo, cuando hablamos de conversar con nosotros mismos, lo que hablamos es de nuestros pensamientos. ¿Ok? Nosotros en coaching le llamamos conversaciones internas, pero de alguna manera son nuestros pensamientos. Habrán escuchado esto, ¿no? De que los pensamientos determinan nuestra manera de actuar. Entonces, si cambiamos esos pensamientos, que no es algo de un día para el otro, lleva su tiempo, pero cuando empezamos a cambiar esos pensamientos, empiezan a cambiar nuestras emociones y por lo tanto empiezan a cambiar nuestras acciones. ¿Ok? Ya ahora lo vamos a ir viendo. Voy a compartir pantalla, ¿ok? Nosotros en coaching como término, podríamos decir, conceptual, hablamos de narrativas, ¿bien? Pero es lo que les vengo diciendo para poder entenderlo. Son nuestras conversaciones, es lo que narramos de lo que pasa. Si yo a ustedes les tengo que hablar sobre mi trabajo, ¿bien? En realidad a ver, no les voy a hablar tanto de mi trabajo, sino cómo yo observo mi trabajo. Si ustedes me preguntan cómo está compuesta tu familia, yo les voy a decir, tengo mi pareja, tengo mi hijo, que son datos concretos. Ahora, si yo les empiezo a contar cómo es mi relación con mi hijo, bien, probablemente voy a empezar a narrar lo que yo observo. Entonces puedo decirle que la relación con mi hijo es de mucha confianza, que nos llevamos bien, que él me escucha en todo lo que yo digo, que yo soy su referente. Y empiezo a narrarle lo que yo de alguna manera creo de cómo mi hijo me observa. A lo mejor van a preguntarle a mi hijo y dice, y yo a mi papá lo quiero un montón, pero es un pesado, un montón de cosas que me dice no lo escucho. Entonces estamos hablando de lo mismo, pero estamos narrando de forma muy diferente. ¿Ok? Entonces, básicamente las narrativas tienen que ver con eso, ¿no? Cómo contamos lo que pasa. ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? Si me hacen así, si no se entiende, me dicen y lo volvemos a explicar. Entonces, antes de empezar a meternos en lo importante de esto, poder llevarlo a la práctica. Por supuesto, esto tiene todo un trasfondo filosófico y mucho más profundo que no nos vamos a meter acá, porque la idea, por lo menos mi objetivo, como les dije, es que ustedes, después de que terminemos esta media horita, 40 minutos, pueden llevar a la práctica esto que vemos. ¿Ven? Así que les voy a pedir que confíen en que esto funciona si ustedes lo llevan a la práctica. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de narrativas, lo que les decía anteriormente, decimos, es la manera en que nos conversamos, ¿bien? Es la manera en que construimos nuestra vida. Fíjense qué interesante, ¿bien? Tiene que ver en cómo construimos nuestra vida, ¿bien? Fíjense,
La narrativa la creamos nosotros. Por lo tanto, decimos, podemos escoger cambiar el estilo las veces que juzguemos que no nos gusta el relato. Y yo siempre, voy a dejar de compartir un poquito, siempre trato de poner este ejemplo como para poder entender. Nosotros en coaching hablamos del poder del lenguaje, ¿no? Yo siempre digo, en el lenguaje tenemos como si fuese una lámpara de Aladino, ¿no? Que vos le tenés el poder ahí de poder cambiar algo en el lenguaje. Lo que pasa es que no lo sabemos. Nunca nos enseñaron eso. Nunca nos hablaron de guarda con lo que nos decimos, porque eso de alguna manera va a repercutir en nuestra vida. Entonces, no utilizamos el lenguaje. Y creemos que todo lo que decimos o todo lo que conversamos en realidad es una manera de describir lo que nos pasa. ¿Ok? Entonces, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Imagínense esta situación, vamos a hacerlo bien negativo, ¿no? Tenemos una persona que tiene un trabajo que no le gusta, no está conforme con su familia, no le alcanza la plata para nada, ¿ok? Siente que sus amigos tampoco lo escuchan. Entonces, acá está la persona y lo que hace esta persona todo el tiempo, acá está su lenguaje, es quejarse porque mi familia no me entiende, porque este trabajo de porquería que yo tengo y porque mi jefe que es insoportable y porque la plata no me alcanza para nada y en este país que vivimos y el dólar y bla, 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 bla y se queja, ¿no? Lo que podemos observar a priori es que lo que hace esta persona quejándose, ¿no? Es explicar lo que le pasa, ¿ok? Entonces, se queja y todo porque de alguna manera, como no le alcanza la plata, vive en Argentina, que es un país complicado, que su familia no entiende, entonces decimos, esta persona está explicando cómo es su vida. Ahora, lo que yo siempre invito a pensar y a reflexionar, ¿qué pasaría, ¿no? Si invertimos la ecuación? Y digo, ¿no será que esta persona tiene la vida que tiene dado que todo el tiempo se está quejando? ¿Qué pasaría si en lugar de quejarse todo el tiempo, por ejemplo, de los amigos que no los escuchan, en lugar de quejarse de cómo sus amigos son, no se empieza a preguntar y decir, che, ¿qué puedo hacer yo de diferente para generar otra relación con mis amigos? ¿Qué puedo hacer yo para construir otro tipo de relación con otro tipo de personas? ¿Qué puedo hacer yo para lograr estar en un trabajo mejor? ¿O qué puedo hacer yo para que el clima laboral mejore? Y empieza a hacerse distintas preguntas, ¿no? Porque claro, si estamos así, uno dice, che, pero ¿para qué voy a cambiar mi conversación si lo que me pasa está primero? ¿No? Nosotros en coaching decimos, guarda, porque a lo mejor la ecuación es así. Entonces, la invitación que les hago es, pruébenlo. Fíjate si hay en algún área de tu vida, ¿no? Que te quejas, que no te gusta, que no la pasás bien. Proba a ver qué pasa si empezás a cambiar la conversación. Y se puede llegar a sorprender, ¿bien? Porque van a empezar a contar algo diferente. Una de las experiencias que tengo me pasó en una sesión de coaching, ¿bien? En donde empecé a trabajar con una persona, con una chica, que ella me empezó a contar sobre su trabajo, ¿no? Que su trabajo esto, ¿no? Algo muy típico de que trabajaba en un consultorio médico y que el médico, que los pacientes encima trabajaba con jubilados, entonces que los pacientes que por ahí no le entendían y se quejaba y que encima el médico empezó a contar, ¿no? Entonces en un momento le pregunto, digo, ¿para qué trabajas? ¿No? Y me dice, trabajo para nada, para subsistir, porque no me queda otra. Me dice que el trabajo por eso, si no, no trabajaría. ¿No? Bien. Entonces empezaron a pasar las sesiones y en un momento le digo, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que te gustaría lograr? Y me dice, yo tengo un sueño. Y digo, ¿cuál es tu sueño? Tener mi propio estudio de diseño gráfico, me dice. Ah, mira qué bueno, le digo. ¿Y cómo empezamos a trabajar en el cómo podía llegar a lograr tener su propio estudio de diseño gráfico? Y en un momento llega a la conclusión de que
lo que le iba a permitir, esto le estoy contando, fue un proceso de 4 sesiones, yo se lo cuento en un minuto, ¿no? Pero no fue tan simple. Que la manera en que ella iba a poder cumplir su sueño de tener su estudio de diseño gráfico iba a ser todos los meses juntando una partecita de su sueldo para poder tener ese negocio. Entonces, llegamos a la conclusión, después de conversar largo y tendido, que ella trabajaba para poder cumplir su sueño de tener su estudio de diseño gráfico. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo creen ustedes que ella empezó a ir a trabajar sabiendo que estaba trabajando para cumplir su sueño? Bien, cuando que antes trabajaba para poder subsistir porque no le quedaba otra. Después que ella cambió esa conversación, empezó a ir a trabajar contenta, porque estaba yendo a juntar el dinero que necesitaba para poder cumplir su sueño. El médico seguía siendo el mismo, los pacientes seguían siendo lo mismo, todo seguía siendo lo mismo, pero ella cambió. Y en realidad lo que cambió es su conversación. Después, ¿qué pasó? Resulta que al año siguiente se va, porque termina juntando el dinero, hoy tiene su propio estudio de diseño gráfico, ¿no? Y cuando se fue el médico, esto después un día me llamó y me dice, Sergio, te llamo para contarte, porque el médico le quería ofrecer un aumento de sueldo para que se quede, porque había mejorado tanto en su trabajo, atendía con tanta alegría, que había tenido un montón de resultados. Entonces, esto que les traigo tiene que ver con cambiar la manera de conversar sobre eso que pasa, cambiar la interpretación. Y eso tiene que ver con las narrativas. Es un trabajo que lleva su tiempo, pero cuando empezamos a hacer foco ahí y dejamos de hacer foco en lo que pasa, y empezamos a escuchar cómo nosotros conversamos con lo que pasa, empieza a cambiar. No digo que lo de afuera no esté, ¿no? Quiero aclarar esto porque si no parecería como que no es que no hay climas laborales hostiles. Sí, claro que lo hay. No hay jefes que son jodidos, claro que lo hay. Pero digo, si yo empiezo a hacer foco en mi manera de conversar, puede cambiar lo que pasa y puedo empezar a hacer algo diferente, ¿no? ¿Me siguen hasta acá? Quiero que me pongan manito ahí o vamos bien. Ok, si quieren preguntar algo, me preguntan. Entonces yo acá como para, de alguna manera, poder acompañarlos en esta reflexión, les traje algunos tipos de narrativas, como para poder escucharnos, ¿no? Por lo general las personas tenemos distintas conversaciones en distintas áreas de nuestra vida, ¿no? Yo tengo, quizás puedo ser positivo hablando de mi familia y puedo ser negativo hablando de mi trabajo, ¿no? No obstante, nosotros como coaches, que lo que hacemos es afilar mucho la escucha, ¿no? Escuchamos que tenemos un tipo de conversación que de alguna manera nos lidera. ¿Ok? Más allá de que puede ir variando. Seguramente ustedes escuchan y tienen algún amigo que se queja todo el tiempo de todo, ¿no? Entonces se queja. Entonces, más allá de que pueda tener cosas que le generen alegría, ¿no? Pero siempre se está quejando. Yo tengo un amigo que cuando salimos campeones del mundial me dijo, pero ganamos por penales, no es lo mismo. Yo digo, che, pero salimos campeones del mundo. Bueno, su narrativa siempre es encontrar, ¿no? Algo que faltó. Bien, entonces digo, tenemos un tipo de narrativa. Cuando la empezamos a detectar, bien, cuando la empezamos a detectar, podemos empezar a prestar atención, tomar conciencia, decir, che, yo tengo este tipo de narrativa. Ahora vamos a ver algunas. Es decir, voy a empezar a prestarle atención. ¿Ok? Miren. Les voy a compartir algunas para que tengan en cuenta. Nosotros llamamos tipo de narrativas, ¿no? Tomemos esto para no complicarnos mucho como una de las conversaciones o pensamientos que más prevalecen en nosotros. ¿Ok? Por ejemplo, una narrativa que puede aparecer es la narrativa positiva, que todo va a salir bien, ¿no? En la mayoría de las áreas de mi vida siempre tengo una
narrativa positiva. Está buenísima, está muy buena, pero guarda, porque puede ser que esta narrativa en exceso tampoco sea tan buena. Yo, por ejemplo, mucho tiempo la narrativa que me lideraba es la narrativa positiva. Y digo, está buenísima, pero muchas veces podés correr el riesgo de no observar, valga la redundancia, los riesgos que hay. ¿No? Entonces digo, está buena, pero en exceso hay que tomarle cierto recaudo. ¿Ok? Entonces, una de las narrativas que puede aparecer es eso, ¿no? Positivo, todo va a salir bien, todo es maravilloso, ¿no? Después tenemos la narrativa pesimista, ¿no? Nada me sale bien, un desastre, está todo mal, todo este país, todo me sale mal, soy un desastre para todo, ¿no? Es un tipo de narrativa. Vayan pensando, por supuesto, yo ahora les voy a dar un ratito para que vayan pensando y tratando de detectar cuál es la que más les aparece en su vida, ¿no? La narrativa de escasez, ¿no? Está todo el tiempo pensando cómo puede reducir, qué es lo que menos se puede gastar, cómo ahorrar. ¿Ok? Después tenés la narrativa de abundancia, en lugar de que cómo se puede reducir gasto, es cómo se puede generar más. ¿Ok? Esto cuando vamos a una empresa, a veces es necesario una narrativa y a veces es necesario otra. ¿Ok? Después tenemos la narrativa de queja, ¿no? Todo lo que sucede está mal, esto que decía de mi amigo, ¿no? Todo está mal. Bien, entonces cualquier cosa que observa eh, es motivo de queja. Culpa. Soy el culpable de todo lo que me pasa. Es esas personas que si le va mal es por culpa de ellos y si le va bien sienten culpa porque les va bien y hay gente que no le va bien. Entonces siempre tienen una conversación de culpa, ¿no? De responsabilidad. Quizás sea una de las conversaciones, una de las narrativas más poderosas que tengamos, ¿no? ¿Cuál es mi responsabilidad en todo esto? ¿Cuál sería mi responsabilidad en esta situación? ¿No? Pongo un ejemplo, digo, estoy en un trabajo que no me gusta y no la estoy pasando bien, estoy estresado. Bueno, ¿cuál es mi responsabilidad en todo esto? ¿Qué puedo hacer yo? Y podríamos pensar y decir, bueno, quizás en este momento no soy responsable de estar donde estoy, pero en 6 meses sí. Si en 6 meses sigo estando en el mismo lugar y no hice nada y sigo estresado y sigo de mal humor, no me estoy haciendo cargo de que hay una responsabilidad que me pertenece. Entonces, una conversación de responsabilidad me para como parte de la solución. Es una narrativa que está buena, ¿no? De victimización. La culpa no es mía, es de los demás, ¿no? Una narrativa complicada. ¿Bien? De hecho, les cuento algo, probablemente el jueves que viene hablemos de víctima y protagonista, porque estaba entre hablar narrativas o víctima y protagonista, ¿no? Pues la víctima tiene esa narrativa pesada, ¿viste? Yo estoy como estoy por culpa de esto, del otro, del país, de mi pareja, de mi socio, de mi jefe, ¿no? Entonces, me da cierta tranquilidad, entre comillas, porque mi cerebro se relaja y dice, bueno, me pasa lo que me pasa, no por culpa mía, pero claro, no me da ninguna posibilidad de acción, no puedo hacer nada. ¿Ok? De posibilidad, ¿no? ¿Qué otras alternativas tengo? ¿Qué puedo hacer de diferente? Bien, fíjense que tiene que ver un poco con la responsabilidad, ¿no? Decir, bueno, me paro en un lugar de posibilidad. De aceptación, las cosas son como son. Bueno, estoy en Argentina, ¿hay inflación? Sí. Entonces, voy a emprender, quiero emprender, pero voy a aceptar y voy a tener en cuenta que tengo estas circunstancias. ¿Ok? De resignación. Esta es terrible, sobre todo en las organizaciones, ¿no? Porque decimos cosas como esta, haga lo que haga, nada va a cambiar. Che, ¿por qué no te comprometes más en tu trabajo? ¿Para que si acá, por más que haga lo que haga, siempre es todo lo mismo, ¿no? Es terrible ese tipo de narrativa, ¿ok? Los voy a invitar, bien,
a que nos tomemos un ratito. Yo les voy a poner música, 5 minutos, para que lean detenidamente el tipo de narrativas y puedan chequear cuál es la que creen que más les aparece. Bien, o sobre todo también en algún área de su vida que quieran modificar, chequear cuál es el tipo de narrativa. Bien, porque seguramente haya alguna narrativa negativa, probablemente, ¿no? Porque cuando yo tengo una narrativa de posibilidad o de responsabilidad, ¿no? Es raro que me esté quejando, salgo automáticamente de ese lugar y empiezo a accionar. ¿Ok? ¿Se entendió cuando hablamos de narrativas a qué nos referimos? ¿Sí? Dice Mariana, siento que mis narrativas predominantes son la positiva y responsabilidad, pero suele haber algo de queja también. Claro, obviamente que todos tenemos un poco de todo, ¿no? No estoy diciendo, eh, quizás hay algunas que no nos suman mucho, como la queja o la culpa, a lo mejor no es una narrativa que nos sume mucho, pero digo, de alguna manera todos tenemos, yo me encuentro en algún área de mi vida quejándome, digamos, ¿no? No es que porque haya estudiado coaching no aparece más, ¿no? Lo que sí te da la posibilidad, y vuelvo a lo que les decía al principio, es esto de tomar conciencia, de darnos cuenta que estamos en esa narrativa. ¿No? Esto es lo importante, porque la mayoría de las personas no observan esto. Cuando vos ves a alguien que todo el día se está quejando, no se da cuenta que se está quejando todo el tiempo. Porque cuando se da cuenta, lo deja de hacer. Se da cuenta que ahí no hay posibilidades. Bien, pero mientras tanto no lo está observando, no se da cuenta. Entonces digo, es importante esto de tener en cuenta eso, ¿no? Es decir, una de del problema, si se quiere, de las narrativas es que son transparentes, decimos en coaching. ¿Qué quiere decir transparente? Que no las vemos, que creemos que lo que estamos haciendo es describiendo lo que pasa, cuando que en realidad lo que estamos haciendo es la manera en que nosotros nos contamos lo que pasa. Bien, por eso es importante empezar a escucharnos y chequear cuál es el tipo de conversación que tenemos en distintas áreas. ¿Bien? Patri dice, la mía es la culpa y me peleo bastante conmigo misma. Bueno, en lugar de pelearte, empezá a conversar, quizás un poco más, y a lo mejor podés construir algo diferente. ¿Bien? Pero bueno, a ver, también es importante esto de que el tipo de narrativa que tengamos, la conversación que tenemos, nos disparan emociones, ¿no? Entonces, fíjate, por ejemplo, esto que dice Patri, me peleo bastante conmigo misma porque aparece una narrativa de culpa. Claro, porque probablemente puede aparecer el enojo, ¿no? Porque el tipo de conversación que yo tengo o de pensamiento me dispara emociones. Acá Nazareno habla de una narrativa positiva y de aceptación. Claro, si yo acepto y digo, che, ok, bueno, las cosas son como son, no como deberían ser. ¿Qué puedo hacer con esto que pasa? Entonces, quizás aparezca el entusiasmo, aparezca una manera, una emoción, decimos, entre comillas, positiva o acorde a lo que necesitamos. Bien, todo tipo de narrativas, perdón, todo tipo de conversación disparan emociones, ¿no? Entonces digo, chequear qué tipo de narrativas tenemos hace que aparezcan emociones diferentes. Y esas emociones diferentes son las que nos permiten accionar, ¿no? Voy a dejar de compartir acá. Porque digo, imagínense la narrativa de resignación. Si yo estoy en un trabajo donde digo, mira, haga lo que haga acá, no cambia nada, todo es igual. ¿Qué emoción creen que se me va a disparar? Y aparece la angustia, puede aparecer el enojo, puede aparecer la tristeza. Porque digo, nada, nada cambia. Aparece la apatía, ¿no? Entonces, es una narrativa que construye muy poco, no nos da mucha capacidad de acción. ¿Ok? Entonces, ahora, si yo tengo una conversación de responsabilidad, digo, che, ¿qué puedo hacer yo diferente con esto que tengo? Capaz que aparece el entusiasmo, porque veo que hay una posibilidad. Y ese entusiasmo me lleva a acciones diferentes.
¿Ok? Por eso les digo esto, ¿no? Como para cerrar el tema, empezar a escucharnos es fundamental, empezar a tomar conciencia de lo que nos decimos, no para volvernos locos y estar todo el tiempo ahí que digo cada cosa, pero sí los invito a algún área, algo que vos decís, esto quiero cambiar en mi vida, esto quiero mejorar. Bueno, empezá a escucharte qué te decís. Yo siempre digo porque a veces escucharnos internamente es un poco difícil, pero bueno, empezá, por lo menos a mí me ha servido, empezá a escucharte lo que decís de la boca para afuera y te vas a sorprender. Porque yo, por ejemplo, cuando estaba en un trabajo en donde no me gustaba, en donde la pasaba mal, mi conversación hacia afuera con mis compañeros de trabajo eran todas las mismas. Nos juntamos a comer un asado el viernes y hablar mal de la empresa donde estábamos. Entonces era queja, queja, no. Entonces, claro, obviamente la conversación que yo tenía hacia afuera alimentaba mi conversación. Porque los seres humanos somos el resultado de las 5 o 6 relaciones que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, si vos estás con 5 personas que tienen una narrativa de queja todo el tiempo, probablemente tu narrativa va a pasar a ser de queja. Es muy probable. En la carrera de coaching pasa mucho esto, ¿no? Empezamos a tener una narrativa de posibilidad y las personas se van contagiando, porque las conversaciones del otro también nos contagian. Yo digo, interesante como para tenerlo en cuenta. Bien, bueno, hasta acá con lo que le querías compartir con respecto a las narrativas, los invito a ponerlo en práctica. Yo siempre digo que en estos espacios no pasa nada, sino que solamente se abren posibilidades, ¿no? Lo que hicimos acá es abrir una posibilidad y depende de ustedes llevarlo a la práctica o no. ¿Ok?